ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez, la palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos, te bendigo poderosamente en Cristo Jesús. Espero que te haya levantado muy bien, bendecido y en victoria. Te saluda tu pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de poder presentarme a ti y poderte exponer la hermosa y rica palabra de nuestro Padre Dios, que es luz, que es lámpara a nuestros pies. Hoy es jueves y como ya algunos conocen, saben que es jueves de aguas profundas. Esta hermosa sección que el Padre nos ha permitido tener para ahondar en su palabra, para escudriñar y tocar aquellos puntos que son profundos pero necesarios para nuestro entendimiento, para comprender cada día la palabra de Dios y ponerla en práctica en nuestras vidas. Así que sin más preámbulo, Espíritu Santo de Dios, te pido que me des el conocimiento y la sabiduría para poder hablar de tu palabra. Y también permita que todos aquellos que van a estar escuchando tengan el entendimiento, la revelación y la capacidad de poder guardar estas palabras en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablar de algo supremamente importante que el Padre nos ha entregado en Cristo Jesús. Es el Espíritu Santo que era necesario para nosotros, porque es el vínculo perfecto que tenemos para relacionarnos con Dios y que se nos dio a través de la victoria de Cristo en la cruz. Acuérdese que con todo este sacrificio nace un ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Y es a través del pago que Jesucristo hace en la cruz del Calvario que nos reconcilia con el Padre. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo escudriña y conoce lo profundo del corazón de Dios. Y también escudriña nuestros corazones. Y a través de este proceso nos permite relacionarnos de una manera espectacular con el Padre. A veces me explico cómo un Dios tan poderoso, tan santo, puede hacer morada en nosotros, que no somos merecedores, que de alguna manera somos imperfectos. Todo esto lo hace a través de su Espíritu Santo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dijo que era necesario, y de eso vamos a estar hablando. Porque es necesario que podamos entender la esencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero también la multiforme manera como opera en cada uno de acuerdo a su voluntad. Porque a veces tenemos la mala concepción que si alguna persona no habla en lenguas o si en algún servicio no hubo milagros, no hubo manifestación del Espíritu Santo. Y esto es un gran error. Y esto sucede porque muchas veces el ser humano se deja impactar por lo que logran ver sus ojos carnales, por las emociones, por las cosas superficiales. Y muchas veces el Espíritu Santo opera de una manera extraordinaria, sin tantos eventos. Podemos ver una oración tan simple, tan corta, para generar un milagro tan grande. Y fue aquel de Lázaro. El Señor Jesucristo simplemente dijo: gracias, Señor, porque sé que tú siempre me oyes. Esto muestra la relación de Jesucristo en la tierra, en un cuerpo terrenal, pero también con una conexión a través del Espíritu Santo con su Padre. No habló en lengua, no hubo una oración larga, extendida y alta voz. Simplemente manifestó la relación con papá a través de su Espíritu Santo, y esto lo podemos ver respaldado con el milagro de Lázaro, que aunque había muerto y ya habían pasado algunos días, de hecho la palabra registra que ya Edía tuvo la capacidad de reconstruir su cuerpo y de una manera milagrosa volver a la vida. Esto es extraordinario y nos habla de la múltiple forma en la cual el Espíritu Santo opera. Pongo otras referencias antes de entrar en materia, y fueron aquellos casos como vemos el poder de Dios actuando en algunas personas que fueron tocadas por Él y tuvieron la capacidad de entender y cambiar su manera de pensar. Por ejemplo, Rahab, la ramera, Ruth, que dejó sus creencias, su pueblo, su familia, a través de un convencimiento de parte de Dios. Estas son manifestaciones del Espíritu Santo. Por eso es necesario que ahondemos en la palabra de Dios para entender la forma como opera el Espíritu de Dios en nuestro entorno, en nuestra familia. Y a veces no echemos de menos ciertos escenarios donde Él está operando de la manera que muchas personas desconocen. El encargado de dejarnos instrucciones sobre el Espíritu Santo
Primeramente fue nuestro Señor Jesucristo, quien sería el propiciatorio de todo esto, quien nos instruiría previamente y que nos revela tremendas verdades. Vamos a entrar, por favor, a la primera cita, Juan 14, 16. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Vamos a tomar palabras clave de esta primera cita. Lo primero que nos dice es que nuestro Señor Jesucristo, a través de la muerte en la cruz, iba a apelar al Padre, a rogar que a través de todo este proceso de reconciliación, Él enviara otro consolador. Y esto es profundo y ya estaremos tocando sobre lo que el Señor Jesús quiso decir cuando se refería a otro consolador. Pero también hay otra palabra clave, para que esté con vosotros para siempre. Esta es una tremenda promesa que nuestro Señor nos está dando y que es un verdadero regalo donde nos está hablando de sus planes, de la intención, y es que podamos a través del Espíritu Santo obtener el conocimiento, la verdad, la instrucción que nos llevarán a conquistar el gran galardón, con el propósito que después que lo hayamos conseguido, estemos con Él eternamente. De hecho, todo esto lo podemos explicar porque la palabra de Dios nos habla simbólicamente de muchas maneras. Una de ellas representa la iglesia, esta que ha nacido a través de Cristo y que ha sido dirigida por el Espíritu Santo. Y que la palabra representa como la novia de Cristo, hablando simbólicamente. Ahora, cuando vamos a las costumbres y culturas del pueblo judío, se dice que cuando el hombre se comprometía con la mujer, esto tenía tal responsabilidad y tal seriedad que era casi comparado como el matrimonio en sí. Todo este compromiso se hacía previamente con la única intención de generar un vínculo con la pareja, con las familias, pero también para que el hombre, en ánimo de responsabilidad y de garantizarle una buena calidad de vida a su pareja, tenía que ir a buscar una dote e iba a trabajar por un tiempo y luego de venir con esta dote, fabricaba su casa y posteriormente a esto se daba a cabo el matrimonio en sí. Pero durante todo ese tiempo que el novio se iba a trabajar para conseguir la dote, dejaba a un amigo, alguien de mucha confianza, a estar atento de esta mujer. Si necesitaba algún favor, en pocas palabras, él era un representante de su comprometido. De la misma manera, debemos entender que está actuando el Espíritu Santo hoy en día para la iglesia. Pero vamos a continuar. Estábamos leyendo en el capítulo 14 de Juan 16. Vamos a pasar ahora al mismo capítulo, pero verso 26. Ahí sigue explicándonos el Señor Jesucristo sobre esto que tenía que acontecer prontamente y que era necesario dejar instrucciones. Verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Tremendo, porque ya aquí el Señor Jesucristo está hablando específicamente, no de que va a rogar al Padre, sino que está seguro que el Padre iba a conceder su petición, porque como ya hablamos, Él manifestó que el Padre siempre le escuchaba y atendía su pedido. Pero miren lo que continúa diciendo: Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Volvemos nuevamente al ejemplo de esta persona que se queda a cargo o al pendiente de la prometida del esposo. El deber de este hombre era fortalecer la fe de aquella mujer, de que su prometido iba a cumplir su promesa, de recordarle ese pacto que habían establecido antes de él marcharse a buscar la dote. Todo esto hacía que la mujer se mantuviera con la fe, de que estuviera atenta al regreso de su prometido. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo voy a hacer morada para ustedes. Si no fuese así, no lo dijera. Está hablando de la dote, está hablando de lo que nos va a entregar cuando ya estemos nuevamente con Él. Vamos a saltar al capítulo 15, verso 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Primero nos habló de que iba a rogar al Padre, luego nos instruyó sobre la tarea que iba a cumplir en nosotros. Y en este verso está confirmando y reiterando su compromiso de cuando llegara
ese consolador. Esto nos confirma también que todo esto iba a suceder posteriormente a su crucifixión, porque dice, a quien yo os enviare del Padre, dando a entender, cuando pase todo este proceso, que yo ponga a cuenta todas las cosas, que yo someta a todo aquello que está imperando en este momento, yo voy a subir al Padre y estando allá con el Padre, les enviaré la promesa que ya les había dado. Tremendo y hermoso todo esto que el Señor nos está narrando aquí. A lo mejor algunos no entendían, pero lo comprendieron a cabalidad aquel día de Pentecostés, cuando ya verdaderamente pudieron manifestar en ellos la esencia hermosa y el poder del Espíritu Santo. Lo primero que sucedió en ellos, y es lo que sucede en nosotros, es comenzar a revelarse la verdad de Dios en nuestras vidas, a quitarse aquel velo y empezar a entender de una manera precisa el plan y el propósito de Dios. Esto sucede posteriormente cuando ya Dios comienza a hablarles a ellos del plan de salvación, que no solamente era el pueblo judío, sino que también era para los gentiles, para el mundo entero, y que de alguna manera para ellos poderlo entender necesitaban la instrucción del Espíritu Santo. Juntamente con esto comenzaron a haber manifestaciones, frutos, dones del Espíritu Santo, de los cuales estaremos tocando ahorita, pero es necesario aclarar primeramente la esencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hablábamos que el Señor Jesucristo nos lo presentó como el Consolador, y para entender el significado, la intención de esta palabra, necesitamos ir a buscar su significado en los textos originales, que significa el Consolador, el Espíritu Santo de Dios. Esto lo podemos conocer en el original con la palabra paraclito o paracleto. Y esto viene de dos palabras griegas, para y cleto. Su significado quiere decir llamar a alguien a nuestro lado. Y con esto creo que empezamos a entender el propósito de nuestro Señor Jesucristo, de enviar a otro consolador. Ya entendimos la referencia de esta palabra, que no es más que de poner a alguien a nuestro lado con un propósito. A lo que podemos entender rápidamente que la intención de nuestro Señor era dejar a nuestro lado su Espíritu Santo, con la intención de asistirnos, de ayudarnos. Por eso también podemos interpretar esta palabra como un abogado, un defensor, un ayudador y consolador, como él mismo nos lo mencionó. En todo caso, la acción de lo que el Señor nos está queriendo decir es que a través de su Espíritu Santo iba a generar una cercanía, una estrechez, y con esto demostrarnos que Él no es un Dios lejano, sino que lo tenemos cerca para cuando necesitemos de su ayuda. Ahora, mientras leíamos estos versos, también encontramos una palabra que debemos prestar mucha atención, y es que Él nos dice de otro consolador, y les dije que estaríamos hablando sobre el verdadero significado de lo que el Señor quiso decir con otro consolador. Cuando nosotros leemos esta palabra otro en nuestro lenguaje, seguramente no habrán tantas aplicaciones diferentes, pero en el original griego sí lo hay. Y esta palabra otro lo podemos traducir o aplicar de dos maneras. Una es que puede ser exactamente igual cuando se refiere a otro, y el otro significado es que puede ser distinto. Cuando profundizamos en el texto y la aplicación de esta palabra otro, en el original fue escrito como aios, que le da el significado a referirse a otro exactamente igual. Lo que nos quiere decir entonces es que Jesús nos está diciendo, voy a mandar a otro, pero no es distinto que yo. Va a tener el mismo cuidado y atención, con el mismo carácter. Seguramente muchos de nosotros hubiésemos deseado haber estado en la época de Jesús, escucharlo hablar, verlo expresar las verdades de Dios, ver sus milagros, ver todos aquellos acontecimientos de aquella época. Lo que el Señor nos está diciendo a través de estas palabras es que aunque hayan pasado más de 2000 años, estará con nosotros, así como estuvo con sus discípulos, así como Él nos tocó, también nos toca a cada uno de nosotros, así como Él les suplió la seguridad y la estabilidad en medio de la tormenta, también estará con cada uno de los que creen. Y quiero decirle, querido oyente, que es el mismo Espíritu Santo de Dios, que cuando estamos solos nos da compañía, que cuando tenemos hambre nos alimenta, que cuando estamos enfermos nos cura, que cuando necesitamos palabra divina nos aconseja, cuando no sabemos por qué camino seguir,
viene a nosotros y nos dice: yo soy la verdad. Es el mismo que cuando aún la muerte nos asalta, viene para afirmarnos y nos dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿No es hermoso todo esto que el Señor hizo por nosotros y que nos ha manifestado y nos ha confirmado en este día? Es por eso que cuando le abrimos la puerta a nuestro Señor Jesucristo, su Espíritu Santo hace morada en nosotros. Y cuando establecemos cada día esta hermosa relación, produce en nosotros ese amor que tanto necesitamos. La paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe, la mansedumbre, templanza, que son las características de sus frutos. Y eso lo puede encontrar allá en Gálatas 5:22. Y también establece en nosotros que somos el cuerpo de Cristo, propósitos a través de sus dones. Y en 1 Corintios 12:4 nos informa cuáles son. Dice Pablo: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y nos habla sobre el Espíritu de palabra de sabiduría, nos habla de palabra de ciencia, a otro de fe, a otros dones de sanidad, a otros de milagros, a otros de profecías, de discernimientos y diversos géneros de lenguas, interpretación aún de ellas. Y todo esto nos los declara el Señor para que entendamos la múltiple forma de actuar, la diversidad que hay en Él para operar en su poder, en su gracia, que a la vez es manifiesto en cada uno de nosotros. Por eso de esta manera no podemos limitar la manera como Dios puede operar en nuestras vidas. En algunos el Espíritu Santo de Dios se puede manifestar con una palabra sabia, en otros con una palabra de ciencia, en otros a través de una sanidad. ¡Qué hermoso! Pero esto no limita que también el Señor pueda hablar o manifestarse a través de los géneros de lengua. Termino con esta cita que está en Romanos 8:9, donde el Espíritu Santo nos está explicando sobre la intención del Espíritu Santo. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y luego hace una salvedad: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Aquí nos está hablando de una propiedad que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Porque Juan 1:12 dice que aquellos que le recibieron, que le abrieron la puerta de su corazón, Él nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, podemos manifestar su Espíritu en nuestras vidas. Así que si alguno no le ha recibido, como siempre invitamos que se acerque a Él con acción de recibirle, de poder manifestar esto que hemos hablado, porque es la única manera que podamos poder manifestar sus dones, sus frutos, que ya lo hemos mencionado, que es la verdadera paz, el gozo, la mansedumbre, entre otros dones. Espero que a través de esta sección hayas podido entender un poco más a profundidad de la esencia y el propósito de nuestro Señor en dejarnos otro consolador. O sea, alguien que esté pegadito, cercano a nosotros, para generar esa estrechez entre Él y nosotros, que esté atento de cuidarnos, de dirigirnos y de ser nuestro consolador. Te extiendo un gran abrazo y esto fue Lámpara a tus pies.